Ahorita lo hago en el 87. Bien, estamos de vuelta con ustedes. 3 puntos claves de esta discusión entre la OIT, la representación sindical, el sector empresarial y el Estado venezolano. 3 convenios que tienen que ver con el tema salarial, el tema de la libertad sindical y la discusión tripartita es el foco de lo que se está adelantando en este sentido. Nuestra invitada, Leida Marcela León, nos adelantaba que en el mes de octubre se van a establecer estas mesas donde el tema salarial va a ser clave. Dejábamos una idea en el aire, ¿qué pasa con el tema de la libertad sindical? Porque el contexto no solamente ha cambiado desde el punto de vista de los beneficios laborales, que vimos a los maestros, vimos a buena parte de la administración pública reclamando en este sentido, sino también el número de dirigentes sindicales detenidos ha aumentado de abril a septiembre. Las denuncias de los gremios también han aumentado respecto a este tema. ¿Se conversó al respecto? ¿Qué se espera en este sentido? Sí, en relación al tema del convenio 87, que es vital para los trabajadores, porque la herramienta de lucha de la clase trabajadora son sus organizaciones sindicales, hay que aclarar varios temas. El acoso, la persecución, la estigmatización y detenciones fue sincerado. Había organizaciones que en el mes de abril hablaban de listas muy largas, inmensas de detenciones. Se hizo una sinceración caso por caso y revisamos todos los casos que se han dado desde el 2014 hasta el 2022 y ciertamente solo en este momento hay 9 casos. Hay 87 casos de compañeros con medidas cautelares que deben estar siendo revisadas y 3 casos nuevos que se les está aperturando, por cierto, 2 en el sector privado y 1 en el sector público. Toda esa situación se va a trabajar en una mesa bilateral con el ciudadano ministro, debemos presentarle ya los casos concretos, hubo la disposición y el compromiso a atenderlos, la OIT también tiene la disposición de atenderlos y revisar ciertamente cómo lograr que esos compañeros, de acuerdo al principio y la presunción de inocencia, se les permita defenderse y ejercer su derecho a la defensa en libertad. Seguimos haciendo la presión, seguimos pidiendo estas medidas para los compañeros y ese fue uno de los puntos que nosotros planteamos y por eso decimos no logramos todos los objetivos en este foro de diálogo social porque el principio fundamental era sentarnos sin compañeros detenidos, sin embargo no ha quedado el tema allí, se va a seguir trabajando, vamos a tener mesas bilaterales sobre eso y hay la voluntad y la disposición para resolver los casos. El otro tema fundamental en materia de libertad sindical fue precisamente las elecciones sindicales. Allí con un rezago de décadas en algunos casos. Tenemos que hacer una reflexión y una autocrítica. El movimiento sindical debe legitimarse, debe ir a elecciones sindicales. Tuvimos una reunión con el presidente del Consejo Nacional Electoral en el marco del foro de diálogo. Nos recibió a las 4 centrales y ahí vamos a establecer una hoja de ruta. En principio se acordó que las elecciones sindicales son autónomas, el principio de autonomía de los sindicatos es fundamental. En función a ello, se pueden hacer los procesos electorales de manera autónoma, notificando al Ministerio del Trabajo, pero también se pueden hacer los procesos electorales de manera optativa, si la organización lo quiere, acudiendo al Consejo Nacional Electoral. Vamos a tener otras reuniones con el presidente del Consejo Nacional Electoral, otras reuniones con el ciudadano ministro y esto se va a regularizar y a normar cómo hacer estos procesos, cómo flexibilizar esas natalmes para los que decidan ir al Consejo Nacional Electoral, porque hoy con la situación económica que hay, muchos sindicatos les cuesta hacerlo, pero debemos hacerlo, debemos legitimar nuestras organizaciones sindicales para realmente ser una fuerza al movimiento sindical. No podemos seguir divididos, no podemos seguir atacándonos entre hermanos de lucha. Lo que me preguntabas hace un rato, el que algunas organizaciones no hayan participado en el foro de diálogo social. Hay denuncias de exclusiones de algunas organizaciones sindicales. Yo llamo a los compañeros a la reflexión y a que no se mienta en muchas cosas. Nosotros debemos ser serios y responsables. Cuando vamos al foro de diálogo en abril, se establecieron unas normas y acordamos, primero, la conducción de las mesas la hace la Organización Internacional del Trabajo y se acordaron unos términos de referencia en los cuales se dijo, el diálogo es un proceso, hay un cronograma y se va a ir revisando ese cronograma.
Esta sesión fue una revisión de qué pasó en estos meses, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué debemos mejorar. Eso es el proceso de diálogo. Lamentablemente, 2 organizaciones sindicales se retiraron de la mesa porque no estaban de acuerdo en el cronograma de reuniones. Nosotros entendemos que no se puede resolver 25 años de situaciones en el mundo laboral en 3 días. Y aceptamos ese cronograma y por eso estamos sentados en el proceso de diálogo. Estas organizaciones, si se adhieren al cronograma de reuniones, si se adhieren a la metodología que acordamos, efectivamente sé que van a ser incorporadas si así lo quieren. No nos podemos decir me excluyeron, no, simplemente digan la verdad. Hubo protestas incluso. Retiraron, sí, hubo una protesta y nosotros incluso le pedimos a la OIT que saliera y los atendiera, porque son hermanos de lucha, tienen la misma lucha que nosotros, salario, liberación de nuestros hermanos, condiciones de trabajo, discusión de contrataciones colectivas, protección social, servicios públicos, todos reclamamos lo mismo, respeto a nuestras contrataciones colectivas, respeto a nuestros derechos, pero algunos deciden hacerlo solo por la vía de la calle, otros decidimos que vamos a acciones y movilizaciones como lo hacemos en Central Asia. Nosotros participamos en las protestas, pero también hacemos propuestas y también vamos al diálogo. Es decir, manejamos un abanico de acciones para obtener resultados. Entonces, muy importante que se siga el proceso para la liberación de los compañeros, muy importante que se respete la libertad sindical en el tema de las elecciones sindicales, que no haya mora electoral, pero también importante la consulta en todos los temas que tienen que ver con las normas internacionales del trabajo, con las memorias. Nosotros tenemos la obligación de informar todos los años, al igual que el gobierno, la Organización Internacional del Trabajo, las distintas violaciones que se puedan producir, y la tarea la tenemos en nosotros. Hasta el 1 de septiembre todos los años tenemos que evidenciar con pruebas todas las violaciones que puedan haber, si las hay. Y también es importante que conversamos el tema de la consulta de las leyes que se están dando en la Asamblea Nacional que impactan el mundo del trabajo. Vivimos la experiencia de la Ley de Zonas Económicas Especiales que nos mantiene en alerta porque no hay ninguna norma en materia laboral. Acaba o se está debatiendo ahora la ley de los tributos en los municipios que impacta también a los trabajadores, y en este momento del paquete de regímenes especiales está en discusión el proyecto de ley de trabajadores a domicilio. Derivado del foro de diálogo en lo que se acordó que nos deben consultar, hoy recibimos nosotros de la Secretaría de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional la invitación a la consulta sobre qué opinamos nosotros sobre ese proyecto de ley. Es decir, no solo hay tareas que hacer del lado de allá, sino nosotros también tenemos que organizarnos, darle contenido, legitimarnos y unirnos, porque el problema está allí. Los empresarios están unidos, el gobierno tiene su fuerza, los trabajadores, en una fuerza de trabajo de 15 millones de trabajadores, solo un 7% está organizado. Debemos organizar toda la fuerza de trabajo, que hoy día en su mayoría es informal, el sector formal es muy poco, y debemos tener poder, y para poder tener poder e incidencia frente al patrono público o privado, necesitamos estar organizados y legitimados para darle fuerza y confianza a los trabajadores. Y de aquel lado, del lado del Estado, nos toca despedir ya la entrevista, del lado del Estado se hizo la tarea. Hay tareas que tocan para el sindicato. ¿Cómo perciben las tareas que quedaron de abril a septiembre en el Estado? Sí, el ciudadano ministro mostró voluntad, compromiso en que hagamos todas las mesas bilaterales que sean necesarias, las mesas tripartitas que sean necesarias con empleadores y organizaciones de trabajadores para cada uno de los temas. Viene un gran cronograma, no lo puedo explicar aquí, pero sí tenemos un cronograma en cada convenio con muchísimas reuniones porque son demasiados temas a resolver, pero hay la voluntad y tenemos que hacer la disposición de darle contenido y criterio, porque no todo es ir a protestar sin llevar propuestas. Y ahora tenemos la tarea en el movimiento sindical de llevar propuestas en cada tema para resolverlos.
Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Leida Marcela León, de la Central de Trabajadores ASI de Venezuela, Alianza Sindical Independiente. ¿Me permites un segundo? Sí, claro. Hoy le damos un abrazo a todas las secretarias en su día. Imposible no dejar de abrazarlas y saludarlas. Feliz día, hermanas. Bien, nos toca hacer una pausa. Al regreso nosotros seguimos hablando de este tema, pero con la visión del sector empresarial. Rafael Sarcina estará con nosotros, director de Fede Industria, y recuerden nuestras redes sociales, @en contexto piso I, @Carlos Penaloso, y también nuestro saludo a las secretarias en su día desde acá, desde nuestro espacio.